¿Joe Goldberg amaba de verdad? No como pregunta retórica, como pregunta real. Porque si la respuesta fuera simplemente no, si fuera fácil de ver que lo que hace Joe no es amor sino otra cosa, la serie no funcionaría. No habría 10 millones de personas siguiendo sus pensamientos. No habría comentarios en internet defendiéndolo. La serie funciona precisamente porque Joe cree que ama. Porque su voz interna suena como la de alguien que ama. Porque algunas de las cosas que hace, la atención, la memoria de los detalles, la disposición a sacrificarlo todo, parecen, desde afuera y desde adentro, formas de amor. Y ahí está el problema. No en Joe como personaje, sino en la pregunta que su personaje obliga a hacer. ¿Qué es exactamente lo que distingue el amor del control cuando ambos se parecen tanto desde adentro? Este episodio intenta responder esa pregunta, con la precisión que merece y que la serie, deliberadamente, no da. Y la precisión que este episodio intenta ofrecer ya es más de lo que la serie sola puede dar. Y esa precisión empieza con entender por qué la pregunta es más difícil de responder de lo que parece. Y empieza con reconocer que la pregunta tiene más capas de las que la reacción inmediata permite ver. Y esas capas, que este episodio intenta abrir una por una, ya justifican la pregunta como punto de partida. Y justifican también el tiempo de quien llegó hasta aquí buscando más que la reacción superficial a una serie que genera reacciones superficiales con facilidad. Y esa facilidad, que la serie aprovecha deliberadamente, es también lo que hace que el análisis que va más fondo valga más. La primera respuesta fácil es que Joe es un asesino y por lo tanto lo que hace no es amor. Pero esa respuesta evade la pregunta. Porque el mecanismo que opera en Joe, la obsesión, el control, la incapacidad de tolerar la autonomía del otro, no requiere ser un asesino para estar presente. Está presente en personas completamente ordinarias, en relaciones que no terminan en violencia pero que tienen la misma estructura emocional interna. El amor obsesivo no empieza con el control visible. Empieza con la atención. Con la sensación de que esa persona es diferente, que la entiendes de una manera que nadie más la entiende, que tienes acceso a algo que los otros no ven. Eso produce una intensidad que se siente como amor porque activa las mismas respuestas en el cuerpo, la misma excitación, la misma necesidad de estar cerca, la misma angustia cuando hay distancia. Lo que distingue ese estado del amor genuino no es la intensidad. Es lo que pasa cuando el objeto del amor ejerce su autonomía. Cuando dice que no, cuando elige algo diferente, cuando tiene una vida que no incluye a la persona que dice amarla. En el amor genuino, la autonomía del otro es parte de lo que se ama. La persona tiene derecho a elegir, a cambiar, a ser diferente de lo que uno esperaba. Eso duele a veces, porque la libertad del otro es la misma libertad que puede alejarlo. Pero ese dolor se sostiene como parte del amor. En el amor obsesivo, la autonomía del otro es una amenaza. No se puede tolerar porque el estado emocional de quien ama depende de que el otro permanezca en el lugar asignado. Cuando el otro se mueve, cuando ejerce su libertad, el sistema emocional de quien lo ama lo vive como peligro, como traición, como algo que hay que corregir. Joe no puede tolerar que Beck tenga una vida fuera de él. No porque sea malo, sino porque su sistema emocional fue construido de una manera en que la autonomía del otro es intolerable. Y eso es exactamente lo que la serie muestra, y lo que la pregunta de este episodio intenta examinar. Si algo de esto resuena, si reconoces en tu propia historia o en la de alguien cercano algo de esta estructura, lo que viene va al fondo de cómo se instala ese mecanismo y por qué es tan difícil de ver desde adentro. Hay también algo sobre por qué la serie genera tanto debate que vale examinar. Una parte significativa de la audiencia, especialmente en las primeras temporadas, desarrolla algo parecido a simpatía por Joe. No justificación, sino simpatía. Entienden su lógica, sienten lo que siente, encuentran en su voz interna algo que reconocen. Eso no dice nada malo de esa parte de la audiencia. Dice algo sobre la universalidad del mecanismo. Porque la estructura de Joe, la intensidad que no puede tolerar la distancia, la necesidad de saber, la convicción de que el amor justifica la vigilancia,
no es exclusiva de los asesinos seriales. Es la versión extrema de algo que existe en grados mucho más suaves y mucho más comunes. Y reconocer ese mecanismo en Joe, aunque sea parcialmente, es reconocer algo que existe en el rango humano de experiencias. No como patología excepcional. Como posibilidad que el amor ansioso activa en personas completamente ordinarias. La diferencia entre Joe y alguien que simplemente ama con ansiedad no es de tipo sino de grado y de límites. Joe no tiene límites internos que detengan el mecanismo. La mayoría de las personas los tienen, la conciencia de que algo está mal, la capacidad de retroceder, el reconocimiento de que la autonomía del otro no es una amenaza sino una realidad que hay que aceptar. Pero la pregunta de dónde empieza el amor ansioso y dónde termina es una pregunta que vale hacerse. Y la serie, aunque no responde, la hace imposible de ignorar. Si algo de esto resuena, si reconoces en tu propia historia o en la de alguien cercano algo de esta estructura, lo que viene va al fondo de cómo se instala ese mecanismo y por qué es tan difícil de ver desde adentro. Y hacer posible esa pregunta, con la claridad que la serie no da pero que el análisis puede ofrecer, es también lo que este episodio intenta contribuir. Y ese análisis, que va más allá del Joe es malo, es también lo que hace que este episodio tenga algo que ofrecer incluso a quien ya conoce la serie completa. Hay también algo sobre la diferencia entre identificarse con Joe y justificarlo que vale establecer con claridad. Identificarse es entender su lógica desde adentro, reconocer la experiencia que describe. Justificarlo es concluir que lo que hace está bien. Los dos son posibles de manera independiente. Y la serie, deliberadamente, hace que el primero sea fácil sin hacer que el segundo sea necesario. El mecanismo del amor obsesivo no se instala de la noche a la mañana. Se instala en la infancia, en el contexto donde el amor aprendido fue un amor condicional o un amor ansioso. En familias donde el amor de los adultos estaba disponible bajo ciertas condiciones, cuando el niño se comportaba de cierta manera, cuando no generaba conflicto, cuando era lo que el adulto necesitaba que fuera. O en familias donde el amor de los adultos era inconsistente, presente a veces, ausente otras, sin una lógica predecible que el niño pudiera aprender a manejar. En esos contextos, el niño aprende que el amor es algo que se puede perder. Que la presencia del otro no está garantizada. Que hay que hacer algo, ser suficientemente bueno, suficientemente necesario, suficientemente imprescindible, para que el amor no desaparezca. Joe muestra exactamente ese patrón. La serie lo explicita, su historia con su madre, los sistemas de acogida, la ausencia de un vínculo estable en la infancia. No para excusarlo, la explicación no es una excusa, sino para mostrar de dónde viene la estructura. El adulto que no puede tolerar la autonomía del otro fue un niño para quien la autonomía del otro significaba abandono. La serie de Netflix no hace un análisis psicológico explícito de esto. Lo muestra a través del comportamiento de Joe y a través de su voz interna, que es la voz de alguien que genuinamente cree que lo que hace es necesario para proteger lo que ama. Esa voz interna, esa racionalización del control como protección, es exactamente lo que hace que el amor obsesivo sea tan difícil de reconocer desde adentro. Quien lo vive desde adentro no se siente controlador. Se siente enamorado. Se siente necesario. Se siente como alguien que ama de una manera más intensa y más real que los que no harían lo mismo. Hay también algo sobre la diferencia entre el amor ansioso y el amor obsesivo que vale establecer con precisión. No son lo mismo aunque comparten origen. El amor ansioso es el estado de quien necesita confirmación frecuente de que el vínculo está ahí, de que el otro no va a desaparecer. Produce angustia ante la distancia, hipersensibilidad a las señales de rechazo, dificultad para creer que el amor del otro es real y estable sin evidencia constante. Es difícil de vivir, para quien lo siente y para quien está del otro lado. Pero tiene límites. El amor obsesivo es la escalada de ese estado hasta el punto donde la autonomía del otro se vuelve, literalmente intolerable. No solo angustiante, intolerable. Y esa intolerancia es lo que genera el control. Si no puedo soportar no saber, entonces necesito saber.
Si no puedo soportar la posibilidad de perder, entonces necesito garantizar que no hay posibilidad de perder. Joe está en el extremo del espectro. Pero el espectro existe. Y entender dónde está uno en ese espectro, o dónde está una relación, es algo que la serie hace posible precisamente porque muestra el extremo con tanta claridad. Hay también algo sobre la racionalización que vale nombrar. El amor obsesivo produce racionalizaciones sofisticadas para lo que hace. Lo hago para protegerla. Lo hago porque la amo más de lo que nadie la ha amado. Si supiera lo que hay afuera, entendería que lo que hago es necesario. Esas racionalizaciones no son mentiras, son la lógica interna real del sistema. Y eso las hace especialmente difíciles de desmantelar. Y ese desmantelamiento, que requiere entender la lógica interna y no solo condenar el resultado, es también lo que hace que el análisis psicológico de Yu sea más útil que la lectura moral simple. Y ser más útil que la lectura moral simple, que condena sin explicar, es también lo que hace que el análisis psicológico de la ficción tenga valor más allá del entretenimiento. Hay también algo sobre cómo el amor ansioso y el amor obsesivo se diferencia en la respuesta al rechazo. Quien ama con ansiedad pero tiene límites, cuando el otro dice no, sufre y eventualmente acepta. Quien ama con obsesión no acepta. El rechazo es reinterpretado como error del otro, como información incompleta, como algo que se puede corregir si se interviene de la manera correcta. Esa diferencia, entre el que sufre y acepta y el que interviene, es también la línea que separa el amor difícil del control activo. Y esa línea, entre el amor difícil y el control activo, es también lo que este episodio intenta trazar con suficiente precisión para que sea reconocible en contextos que no son Joe Goldberg. Hay también algo sobre la función de la serie como espejo que vale nombrar. Y uno solo muestra un caso extremo. Usa el caso extremo para iluminar algo que existe en el rango normal. Y eso es lo que hace que funcione como material de análisis psicológico más allá del thriller. El amor obsesivo tiene señales que son reconocibles cuando se sabe qué buscar. La primera es la velocidad. El amor obsesivo se instala rápido, demasiado rápido para ser una respuesta a la persona real. Lo que se está amando en esa velocidad no es la persona sino la imagen de la persona, la proyección de lo que uno necesita que sea. Joe decide que ve que es especial antes de conocerla. La serie lo muestra literalmente, la ve en la librería y ya sabe que es diferente. Lo que sabe es que su imagen encaja con lo que necesita. La segunda señal es la necesidad de saber. El amor obsesivo requiere información constante sobre el otro, dónde está, con quién está, qué piensa, qué siente. Esa necesidad no es curiosidad. Es vigilancia. La diferencia es que la curiosidad se satisface y descansa. La vigilancia nunca se satisface porque lo que busca no es información sino control sobre la incertidumbre. La tercera señal es la intolerancia a la ambigüedad. En el amor genuino, el otro puede tener dimensiones que uno no entiende completamente, amigos que uno no conoce, pensamientos que no comparte. Eso es aceptable porque la persona es real y las personas reales son complejas. En el amor obsesivo, cualquier aspecto del otro que escapa al control produce ansiedad. La solución no es aceptar la complejidad, es eliminarla. La cuarta señal, y la más difícil de ver desde adentro, es que el objeto del amor en el amor obsesivo es en realidad un objeto. No una persona con su propia vida y sus propios deseos, sino una figura que ocupa un lugar en el sistema emocional de quien la ama. Cuando el objeto empieza a comportarse como persona, a tener deseos propios que no coinciden con los del amante, el sistema entra en crisis. Ve que empieza a ser un problema para Joe exactamente cuando empieza a ser real. Cuando tiene amigos, cuando tiene aspiraciones, cuando tiene una historia que no lo incluye. Joe no puede amar a Beck real. Solo puede amar a Beck como imagen. La quinta señal, que vale añadir a las 4 ya nombradas, es la narrativa del amor único. El amor obsesivo casi siempre viene acompañado de la convicción de que lo que se siente es diferente de lo que cualquier otra persona ha sentido. Que la intensidad, la profundidad,
La precisión del amor que se siente no tiene equivalente. Esa convicción cumple una función, justifica lo que se hace. Si el amor es único, las reglas ordinarias no aplican. Joe lo dice explícitamente en múltiples momentos. Lo que tiene con Beck no es lo que otros llaman amor. Es algo más. Algo que justifica lo que hace. Esa narrativa del amor único es también una de las señales más visibles desde afuera, y más invisibles desde adentro. Desde afuera parece grandiosa, desproporcionada, una manera de evadir la responsabilidad. Desde adentro se siente como la descripción honesta de algo que genuinamente parece diferente. La sexta señal es lo que la serie muestra en el arco de Joe a través de las temporadas, la escalada. El amor obsesivo no se estabiliza. Cada nueva relación de Joe empieza de la misma manera y termina de la misma manera, porque el problema no es Beck, ni Love, ni Marianne. El problema es la estructura. Y esa estructura se repite porque no ha cambiado. Esa repetición, ese patrón que se reproduce con cada nueva persona, es también lo que hace posible reconocer el mecanismo como mecanismo y no como una respuesta específica a una persona específica. Joe no tiene mala suerte con las mujeres. Joe tiene una estructura que garantiza el mismo resultado cada vez. La pregunta que orienta lo que sigue, que produce esa estructura en quien está del otro lado. Y lo que produce en quien está del otro lado, que es la dimensión que la serie muestra principalmente desde el punto de vista de Joe, es también lo que este episodio examina a continuación. Y examinar a continuación lo que produce en quien está del otro lado, que la serie muestra de manera sesgada por la perspectiva de Joe, es también lo que completa el análisis que los primeros 3 blocos iniciaron. Y ese análisis completo, que incluye tanto la perspectiva de Joe como la de quien está del otro lado, es también lo que distingue un episodio de análisis serio de uno que solo comenta la trama. Y distinguir análisis serio de comentario de trama, siendo este episodio claramente lo primero, es también lo que hace que el canal tenga un valor específico para quien quiere más que el resumen. Hay también algo sobre las señales del amor obsesivo que vale nombrar en el contexto de la vida real, no solo de la serie. Porque las 6 señales descritas, velocidad, necesidad de saber, intolerancia a la ambigüedad, el otro como objeto, narrativa del amor único, escalada, no requieren ser Joe Goldberg para aparecer. Aparecen en relaciones cotidianas, en vínculos donde no hay violencia pero sí hay una estructura similar en sus elementos básicos. Lo que You hace, como serie, es algo técnicamente difícil. Pone al espectador dentro de la cabeza del obsesivo. Le da acceso a la voz interna de Joe, y esa voz interna es articulada, sensible, inteligente, llena de referencias literarias y de observaciones sobre los demás que suenan razonables. Esa voz interna hace que el espectador, en algunos momentos, entienda a Joe. No que lo justifique, sino que entienda la lógica interna de lo que hace. Y eso es exactamente lo que ocurre desde adentro del amor obsesivo. La lógica interna es coherente. Las racionalizaciones son sofisticadas. La persona que vive desde adentro no ve lo que ve quien está afuera. Ve razones, ve amor, ve necesidad de proteger algo que siente como genuinamente valioso. El concepto que opera aquí es el de apego ansioso con mecanismos de control, una estructura de apego formada en la infancia donde el amor fue condicional o inconsistente, que en la adultez se traduce en la incapacidad de tolerar la autonomía del otro sin experimentarla como amenaza existencial. Joe no sabe que lo que siente no es amor en el sentido que hace posible una relación real. Siente que ama intensamente. Y esa intensidad, que es real como experiencia, es lo que le hace imposible ver que lo que hace destruye exactamente lo que dice querer proteger. Hay también algo sobre lo que produce estar del otro lado del amor obsesivo que vale examinar. Beck, Love, las otras, todas experimentan algo específico en el vínculo con Joe. Al principio, la intensidad se siente como ser elegida. Ser amada de esa manera, con esa atención y esa memoria de los detalles, produce la sensación de ser especial. De ser vista de una manera que los vínculos ordinarios no producen. Esa sensación inicial es genuina.
No es una trampa deliberada, es el resultado natural de la intensidad del amor obsesivo, que en su fase inicial produce exactamente la experiencia de ser plenamente visto y deseado. Lo que cambia, gradualmente, a veces sin que sea posible nombrar exactamente cuándo, es que el espacio se reduce, que las preguntas se vuelven más frecuentes, que las ausencias producen reacciones desproporcionadas, que el amor que al principio se sentía como libertad empieza a sentirse como obligación. Ese proceso, de la intensidad que libera a la intensidad que aprisiona, es también algo que existe fuera de la serie. En relaciones donde no hay violencia, donde el otro no es yo en ningún sentido dramático, pero donde la estructura es similar. Amor intenso que gradualmente ocupa todo el espacio disponible y hace que la autonomía del otro sea imposible, sin conflicto. Y la pregunta del episodio, ¿el amor obsesivo es amor? Tiene una respuesta que la psicoanálisis ofrece con precisión. Es amor en el sentido de que la experiencia interna es real. No es amor en el sentido de que hace posible una relación donde dos personas pueden ser plenamente lo que son. Y esa respuesta, que tiene implicaciones mucho más allá de la serie, es también lo que orienta el cierre de este episodio. Y esas implicaciones, que van más allá de la serie y tocan cualquier vínculo donde la intensidad y el control coexisten, son también lo que este episodio intenta dejar disponible como herramienta de lectura. Y dejar disponible esa herramienta de lectura, para cualquier vínculo, no solo para la serie, es también el objetivo más concreto de este episodio. Hay también algo sobre cómo la serie You evolucionó en sus temporadas que vale mencionar brevemente. Las temporadas posteriores muestran a Joe replicando el mismo patrón con personas diferentes, Love, Marianne, otras. Esa replicación no es falta de originalidad del guión. Es la representación fiel de cómo funciona la estructura obsesiva. El problema no es la persona elegida, es el sistema que elige siempre de la misma manera y produce siempre el mismo resultado. Y ese abordar desde distintos ángulos, que el canal hace episodio por episodio sobre vínculos y apego, es también lo que hace que seguir tenga sentido más allá de este análisis específico. Y comprender eso, que los vínculos realmente son, es también lo que hace que el canal valga la pena seguir más allá de este episodio específico sobre You. Y ese más allá de este episodio, donde el canal tiene más sobre los vínculos, el apego y el amor que hace posible o imposible la libertad, es también lo que queda disponible para quien quiera continuar. Y al mismo tiempo que es un análisis de algo real, que es lo que el canal intenta ser, también es suficiente para que quien lo escuchó tenga algo concreto disponible. Volvamos a la pregunta del principio. Joe Goldberg amaba de verdad. Lo que sentía era real. La intensidad era real. La sensación de que Beck era única, de que lo que tenían era diferente, de que haría cualquier cosa para protegerlo. Todo eso era genuinamente sentido. Pero el amor no es solo una experiencia interna. Es también una práctica. Y la práctica requiere algo que Joe no puede ofrecer, la capacidad de querer que el otro sea libre. De sostener que la persona que amas tiene derecho a elegir, incluso si elige alejarse, incluso si elige algo que te lastima. Joe no puede ofrecer eso. No por maldad, sino porque su sistema emocional no tiene esa capacidad. Lo que llama amor es en realidad la necesidad de que el otro permanezca en el lugar que lo calma. Cuando el otro se mueve, el sistema colapsa. Eso no es amor. Pero tampoco es una mentira deliberada. Es la única forma de vincularse que Joe conoce. Y eso, más que cualquier otro aspecto de la serie, es lo que la hace psicológicamente honesta. No muestra a un monstruo que sabe que es un monstruo. Muestra a alguien que genuinamente no puede ver la diferencia entre lo que siente y lo que hace. La pregunta que You deja disponible no es sobre Joe. Es sobre cualquier relación donde la intensidad del amor se usa para justificar la restricción de la libertad del otro. Donde el te amo funciona como no puedes irte. Donde el amor se parece, desde adentro, exactamente a como lo describe Joe. En el canal hay más sobre los vínculos, el apego y lo que el amor obsesivo produce. Seguí cuando estés listo. Y esa distinción, entre amor como experiencia interna y amor como práctica que hace posible la libertad del otro,
es también lo más valioso que la serie You puede ofrecer como material de análisis. Porque la pregunta no termina con Joe. La pregunta que la serie activa es personal. ¿Este amor hace posible que yo sea libre? ¿Este amor hace posible que el otro sea libre? Si la respuesta es no, si la intensidad viene acompañada de la reducción progresiva del espacio del otro, de la vigilancia, de la intolerancia a la autonomía, entonces hay algo en ese vínculo que se parece más a lo que Joe llama amor que a lo que el amor genuino permite. Eso no significa que la solución sea simple. Los vínculos con estructura ansiosa u obsesiva no se resuelven nombrándolos. Pero nombrarlo ya cambia algo, la capacidad de ver qué está pasando. De entender que la intensidad que se siente no es evidencia de que lo que ocurre es amor en el sentido que hace posible una vida plena. You es una serie de suspense y de horror. Pero su material psicológico más perturbador no es el que ocurre en el sótano de la librería. Es el que ocurre en la voz interna de Joe, esa voz que suena tan razonable, tan sensible, tan llena de amor real. Porque esa voz no es solo la de Joe. Es la voz que cualquier sistema emocional construido sobre el amor ansioso puede producir. En el canal hay más sobre los vínculos, el apego y lo que el amor obsesivo produce. Seguí cuando estés listo. Y seguir, con el canal, con los episodios sobre vínculos y apego, es también la manera más concreta de continuar lo que este análisis empezó. Y lo que este análisis empezó, la pregunta sobre qué distingue el amor del control cuando ambos se sienten iguales desde adentro, es también lo más valioso que este episodio puede dejar disponible para quien lo escuchó hasta el final. Y lo más valioso que puede dejar, la pregunta sobre el amor que hace posible la libertad del otro, es también la pregunta que este canal vuelve a abordar desde distintos ángulos en cada episodio sobre vínculos. Y abordar desde distintos ángulos, con You como entrada esta vez, es también la manera en que el canal construye, episodio por episodio, una comprensión más completa de lo que los vínculos realmente son y de lo que hacen. Y lo que los vínculos realmente son, y de lo que hacen cuando su estructura interna no corresponde a lo que prometen. Es también el tema que unifica todos los episodios del canal sobre relaciones, apego y amor. Y ese tema que unifica, que el canal aborda desde ángulos distintos en distintos episodios, es también lo que hace que cada análisis de ficción sea al mismo tiempo un análisis de algo real. Y algo concreto disponible, la pregunta sobre el amor que hace posible la libertad del otro, es también todo lo que este episodio necesitaba producir para haber valido el tiempo.